Damos la bienvenida a la doctora Eda Medina, pediatra intensivista del Hospital Infantil Lorencita Villegas, especialista en medicina biorreguladora de la Universidad del Bosque, con la presentación Medicina biorreguladora en las infecciones respiratorias. Buenos días a todos, muchas gracias a los organizadores del evento y en especial al doctor Escamilla por esta bonita oportunidad que me da de estar con ustedes acá, un grupo tan selecto de pediatras y de neumólogos y quizás médicos generales o estudiantes. Yo voy a hablarles de un tema que, digamos, podrían verlo de una manera como si fuera diferente, pero realmente es un enfoque médico, científico, pero un poco más profundo de lo que hacemos usualmente para no limitarnos solamente al síntoma que presenta nuestro paciente, sino ir un poco más allá y ver quizás cómo está ese sistema inmunológico funcionando, qué riesgos o factores de riesgo ha tenido nuestro paciente para desarrollar infecciones respiratorias recurrentes o infecciones respiratorias agudas severas. Entonces, básicamente, para esta conferencia yo no tengo ningún conflicto de interés y básicamente lo que se plantea o la hipótesis que se planteó con la medicina biorreguladora de sistemas es que si nosotros logramos intervenir los mecanismos de autorregulación de nuestro paciente, mecanismos que son innatos, con los cuales nacimos, si logramos intervenir esos factores de autorregulación, vamos a tener una mejor recuperación de los eventos fisiopatológicos que tengan que ver con infecciones, con problemas alérgicos en nuestros pacientes y en este caso con infecciones del tracto respiratorio o compromiso del tracto respiratorio. Entonces, nosotros podemos de esta manera recuperar el estado de salud mucho más rápidamente, garantizar que el paciente sostenga ese estado de salud y quizás prevenir un poco la aparición de síntomas recurrentes permanentes. Bien, esto tiene un soporte bibliográfico muy grande. Yo traje 3 artículos que me parecen los más importantes. Yo les recomiendo revisar a este tipo de autores, al doctor Barabás y al doctor Del Sol, donde la medicina de sistemas, que es una corriente que está, digamos, inundando hoy en día toda la literatura médica científica, nos dice que la enfermedad es la perturbación de una compleja red intracelular. Y ellos nos invitan a nosotros a... No está pasando. Si quieren puedo poner el mío, porque si no pasa me... ¿Ya? No, pero estaba... No, bueno, no importa. Los autores nos invitan a ver las enfermedades desde la complejidad de los procesos biológicos. Es muy importante entender que cuando uno presenta una patología, una enfermedad, hay un proceso fisiopatológico detrás que está desarrollando dicha patología. Es decir, uno no se infarta de un día para otro. Uno viene desarrollando una inflamación crónica sistémica o uno viene desarrollando una alteración del endotelio vascular de tiempo atrás. Y lo bonito en medicina sería que nosotros pudiéramos ver ese paciente en ese proceso y no ver el paciente cuando ya está infartado. Entonces, eso es lo que ha hecho que una persona, digamos como yo, que fui intensivista y ejercí el cuidado intensivo durante mucho tiempo en el Hospital Lorencita Villegas, haya visto con sus pacientes y haya aprendido cómo una enfermedad evoluciona en el tiempo y no solamente el shock séptico y el evento agudo que ese paciente tiene. Entonces, el doctor Del Sol nos enseña que la enfermedad es una representación de redes biológicas, o sea, de muchos órganos comprometidos, inflamados, alterados de tiempo atrás, y que es una manifestación de una complejidad del comportamiento, lo cual se refleja con una cascada de fallas muy importantes que van a llevar a que haya un colapso de las redes, una disfunción completa de las redes. Y por eso en algunos hospitales y en algunos sitios como el Johns Hopkins, por ejemplo, hoy en día se ha cambiado un poco el esquema de educación de medicina para que el nuevo médico pueda ver al enfermo como una patobiología que tiene que ver con la parte genética, genómica, bioquímica, celular, fisiológica y clínica, y como decía ahora el doctor que me precedió, y también que tenga que ver con lo social y con lo psicosocial. Para poder nosotros integrar, todos estudiamos medicina con ese concepto, biopsicosocial, pero realmente la práctica médica nos ha llevado a mirar por la premura, por los sistemas de salud, etcétera, a mirar el paciente básicamente desde el punto de vista sintomático. Cuando nosotros tenemos esa visión muy puntual que aprendimos, eminentemente biológica, estamos hablando de más o menos todas las especialidades. Tenemos una visión
frente a nuestro paciente, si somos neumólogos frente al pulmón, si somos ortopedistas frente al hueso, de tan solo el 10%. Y lo que plantean hoy las corrientes de biología de sistemas y medicina de sistemas y medicina bioreguladora de sistemas y medicina funcional, entre otras, que tiene mucho éxito en Estados Unidos, es que si nosotros vemos esos estilos de vida que el paciente escogió, el medio ambiente que lo rodea, los gérmenes que ha tenido a lo largo de su vida, la dieta, el estrés, la polución, etcétera, tenemos una visión del 90% adicional. Y eso es lo que hacemos en medicina bioreguladora de sistemas. ¿Qué es autorregulación? Todos sabemos qué es autorregulación, eso lo vimos en fisiología. Es la capacidad inherente que tiene el individuo de autocontrolar todos sus ciclos biológicos, los ciclos circadianos, las hormonas, todos funcionan con asas de retroalimentación, pero las vamos perdiendo con el tiempo en la medida en que vamos siendo expuestos a muchas cosas como polución, medicamentos, una nutrición actual completamente industrializada. E incluso una nutrición que si la hacemos normal, digamos no tan industrializada, hoy en día nuestros alimentos no tienen los nutrientes que tenían antes, gracias a todos los pesticidas y todas las cosas que se utilizan, y al cambio también de las características de la tierra, por supuesto. Entonces, nosotros partimos de que un sistema sano se puede autorregular frente a la perturbación de las redes. De hecho, uno muchas veces controla sus procesos virales, controla sus procesos de enfermedad de una manera mucho más sana. Entonces hay que tener en cuenta desde el punto de vista de medicina bioreguladora de sistemas 3 aspectos importantes. Las redes moleculares, cómo está ese microambiente celular, cómo está el intersticio, cómo está ese tejido mesenquimal que lo describieron hace 82 años y que todavía nosotros lo tenemos un poco relegado. Se nos olvida ver cómo está la matriz de nuestro paciente. Y en la matriz, como vamos a ver rápidamente, es donde se depositan todas las toxinas, donde se depositan todos los factores microbianos como los PAMs, los patrones moleculares asociados a patógenos, los patrones moleculares asociados al danger, como por ejemplo los radicales libres, los cristales de colesterol, los cristales de ácido úrico. ¿Cómo está el proceso de inflamación de nuestro paciente? Hay pacientes que son eminentemente virales, todo lo hacen viral. Hay pacientes que son eminentemente bacterianos. ¿En qué línea estamos nosotros jugando? Hay pacientes que están autoinflamados, hacen inflamaciones, un día una rodilla, un día la columna, etc. ¿Cómo está ese paciente? ¿Tiene una enfermedad autoinflamatoria o tiene una enfermedad autoinmune? Por supuesto que nosotros lo vemos en nuestra práctica clínica porque hacemos los diagnósticos, pero es ir un poco más allá y ver sin necesidad de mayor exámenes o mayor cosas, sin necesidad de recurrir a test donde se evalúen las interleuquinas, por ejemplo, o a citometrías de flujo, tratar de ver cómo está esa respuesta inflamatoria. Y por otro lado, ¿qué otros sistemas u órganos están comprometidos dentro del proceso patológico? Entonces, en el caso de las infecciones respiratorias agudas o recurrentes, nosotros vemos que desde el punto de vista de la matrix, por ejemplo, tenemos una gran alteración en el tejido linfoide asociado a las mucosas. Las mucosas son nuestra puerta de entrada. Por las mucosas penetra todos los alergenos o respirados o comidos, porque todo lo que nosotros ingerimos es absolutamente extraño a nuestro organismo. Luego, en la mucosa intestinal, la mucosa bronquial, la mucosa nasal, son la puerta de entrada donde se procesa toda la información inmunológica. Un paciente con un leaky gut, un paciente con un intestino permeable, es un paciente que va permanentemente a tener una alteración en sus defensas. ¿Cómo está nuestra matriz con respecto a los PAMs o a los DAMs? ¿Cómo está esa flora intestinal, que es la que nos protege de muchísimas enfermedades? Por el lado de la inflamación, ¿cómo está la inmunidad innata? Está está produciendo permanentemente interleuquinas. ¿Cómo está ese TH1, que es la inmunidad citotóxica? ¿O cómo está el TH2, que es la inmunidad humoral en nuestro paciente? Y por último, tenemos un paciente con intestino permeable o con una disfunción intestinal, o cómo están las fases de detoxificación hepática, que es donde nosotros limpiamos el organismo. Entonces, eso en conjunto haría un esquema de tratamiento junto con la medicina convencional, por supuesto, que se utiliza también, haríamos un esquema un poco más, digamos, integrativo y un poco más sanador, por decirlo de alguna manera. O cómo está la función mitocondrial. La mitocondria la estudiamos por allá en histología, y la mitocondria tiene una gran cantidad de funciones, entre las cuales una de las más importantes es la defensa antiviral.
Bien, en el microambiente, recordemos que los PAMs, los patrones asociados a patógenos, ingresan a través de receptores que se encuentran en la superficie de la célula, los receptores Toll-like, y activan toda la cascada del factor nuclear kappa beta a nivel intranuclear. Mientras que los DAMs activan unos receptores que se encuentran dentro de la célula que se llaman los receptores NOD o los inflamasomas, los cuales van a estar produciendo caspasas proinflamatorias permanentemente y secretando hacia la circulación interleuquina 1 beta. Esas son las enfermedades autoinflamatorias. Y nosotros, doctores, vivimos inflamados. Vivimos inflamados por el estrés, vivimos inflamados por todos nuestros hábitos y nuestros hábitos de vida sin ejercicio, por ejemplo. Al activarse por los DAMs, que pueden ser radicales libres, especies reactivas de oxígeno, ácido úrico, beta-amiloides, lipotoxinas, etc., estamos activando el inflamasoma, estamos produciendo caspasas, produciendo permanentemente interleuquinas proinflamatorias y haciendo que la célula entre en un proceso de piroptosis, que es un edema celular, el cual va a llevar a una inflamación crónica de bajo grado. La inflamación crónica de bajo grado es como la bisagra de la puerta. O nos mejoramos o evolucionamos hacia una enfermedad crónica, como un asma crónica, como muchos problemas crónicos que se presentan desde el punto de vista respiratorio. Por otro lado, está todo lo que tiene que ver con transferencia inmunológica a nivel de las mucosas, todo lo que ingresa a nivel de las amígdalas, toda esa información del NALT, la información del tejido linfoide asociado a los bronquios, la inflamación del tejido linfoide asociado al intestino, a nivel del apéndice, va a tener repercusión en las glándulas lacrimales, en los bronquios, la glándula mamaria, etc. En todas las mucosas, incluyendo la piel, que también hoy en día se considera un tejido, aunque no tiene la misma característica histológica de las mucosas, es también una barrera, por supuesto, y esa información va a pasar a nuestros niños a través de la leche materna. Entonces, como ven, es un continuo, y tener un tejido linfoide mucoso bien organizado, una flora intestinal bien organizada, va a ser muy protectora. ¿Qué pasa con la respuesta inflamatoria? Nosotros, cuando estamos sometidos a un proceso viral, lo primero que tenemos es una disminución de la fagocitosis y una alteración a nivel de los interferones tipo 1, sobre todo el tipo 1 alfa. Nosotros lo consumimos y rápidamente lo producimos para seguir defendiéndonos. Esto constituye para mí una brecha terapéutica. En mi práctica clínica como pediatra, yo no encuentro herramientas que me fomenten la producción de fagocitos de manera rápida o la producción de interferones. Cuando uno recurre a otros tipos de medicinas, puede quizás encontrar muchos estudios, sobre todo con medicina natural, por ejemplo, muchos estudios donde uno puede ver que esto funciona y puede reforzarlo. La otra pata de la mesa, como digo yo, el interferón gamma. Nosotros sabemos que el interferón gamma no tiene una acción directa sobre los virus. El interferón gamma actúa a través de inmunoproteasomas, es una citoquina o un producto de la inmunidad citotóxica antiviral o anticancerosa, y esa inmunoproteasa lo que hace es, mediante activación de los complejos mayores de histocompatibilidad, activar toda esa respuesta citotóxica contra los virus. O sea que el interferón indirectamente nos está produciendo una activación de las macrófagos citotóxicos para poder destruir esas células infectadas por virus. Por otro lado, nos produce también un estímulo de las células B y todo un estímulo de la respuesta TH2 para hacer memoria a los virus que ya hemos tenido. Y por otro lado también, fíjense ustedes cómo el interferón produce una especie de inhibición o control del sistema TH2, que es el sistema alérgico o el sistema que vamos a hablar durante todos estos días, que me imagino serán las infecciones recurrentes, el asma y la aparición de todo este tipo de enfermedades. O sea que tener unos buenos niveles de interferón de manera adecuada, no exagerados ni tampoco deficientes, nos va a ayudar un poco en el control también de los procesos alérgicos. Todos estos mecanismos nosotros los encontramos permanentemente alterados gracias, otra vez vuelvo y repito, y perdón que sea tan reiterativa, gracias a la nutrición inadecuada, gracias a un intestino permeable, gracias a la polución, gracias a todo, incluso a muchos medicamentos, sintéticos, que nos producen una congestión a nivel hepático y no permiten una adecuada detoxificación de todo esto. Y por último, les voy a presentar algunos ejemplos de las redes. Todos sabemos la histamina, cómo se produce, cuáles son sus funciones, pero no sabemos dónde se elimina realmente, y no existe en la literatura mayor cantidad de información al respecto.
Un artículo que yo me encontré de 1964, donde este doctor hizo en ratones hizo que los ratones produjeran histamina para ver dónde se eliminaba. Y resulta que la histamina tiene un metabolismo endógeno a nivel hepático. Y fuera de eso, la histamina no se elimina sino solamente por el hígado. La histamina no tiene una eliminación linfática, por decirlo de alguna manera. Entonces, existe una enzima que se llama la histamina metiltransferasa de la fase 2 de conjugación que nos ayuda a eliminar la histamina. Y esos pacientes, lo que plantean autores posteriores es que esas marchas alérgicas que nosotros estamos acostumbrados a ver tienen muchas veces que ver con una recirculación, por así decirlo, de la histamina, además de la histamina que se produce y no cuando el paciente entra o está en contacto con algún disparador de su enfermedad. La mitocondria está asociada, como les decía, de manera muy importante a todo lo que tiene que ver con la defensa antiviral, y básicamente lo que hace la mitocondria es estimular o producir este factor, este IPS, que se conoce también como CATIF, que es una citoquina que va a producir, o una proteína mejor, que va a producir una activación de todo lo que tiene que ver con inmunidad innata, con natural killers, con todos los ligandos de las células inflamatorias. Entonces, una buena mitocondria, una mitocondria que está funcionando bien, es una mitocondria que nos va a ayudar a prevenir muchos procesos inflamatorios. Bien, entonces, ¿cómo podemos intervenir esto? Con medicamentos con capacidad biorreguladora, bien sea biológicos, bien sea naturales. Muchos medicamentos sintéticos pueden en algún momento en dosis bajas tener capacidades biorreguladoras. Todos sabemos y conocemos esos medicamentos como por ejemplo metformina, que se empezó a utilizar básicamente para el control de la glicemia, pero en dosis bajas sabemos que produce un efecto antioxidante e inflamatorio inmunomodulador muy importante. Entonces, las dosis bajas de los medicamentos hoy en día son un boom en medicina, son un boom en la farmacología individualizada, en la farmacología personalizada, y se están haciendo grandes avances de eso, sobre todo a nivel de terapias de cáncer. Entonces, ¿qué es biorregulación terapéutica? La biorregulación es un proceso biológico activo donde nosotros damos un estímulo, como hacen los alergólogos con el SLIT o los inmunólogos con el SLIT, un estímulo pequeño que hace que su sistema inmunológico reaccione de una manera grande, tenga la capacidad de poder reaccionar, o sus sistemas enzimáticos o sus sistemas moleculares. Eso es lo que se puede hacer desde el punto de vista farmacológico, o se puede hacer no farmacológico, y ahí están terapias como la que decía el doctor de la hipnosis, por ejemplo, para manejar la tos, la terapia que hizo con la sábana, que me pareció muy simpático. Voy a hacer eso yo también, voy a inventarme cosas para que mis pacientes se distraigan, por así decirlo. Entonces están las terapias cognitivas del comportamiento, la higiene del sueño, las férulas orales que nos quitan tantos problemas, programas de reducción de estrés. Y desde el punto de vista farmacológico, doctores, creo que tenemos un arsenal farmacológico que nosotros no utilizamos frecuentemente. Por ejemplo, los minerales, las vitaminas, la aplicación de cofactores. Nuestros niños y nuestros pacientes son deficientes de muchas cosas. Aquí en Colombia hay una gran epidemia ahorita de deficiencia en vitamina D. Todos los pacientes tienen deficiencia de vitamina D, y como somos caribeños, entonces decimos, no, eso a nosotros no nos va a pasar porque tenemos suficiente sol. Entonces resulta que el ángulo de refracción del sol en la línea del Ecuador no permite una adecuada absorción de vitamina D, o sea que nosotros somos más deficientes que los de Alaska o los de Canadá. Entonces, no olvidar que no solamente es vitamina D, es todo el complejo B y todas las reacciones catalíticas en las cuales interviene, por ejemplo, el zinc, el magnesio, sobre todo el zinc en el sistema inmunológico. Entonces, ahí tenemos que rescatar esa suplementación de cofactores insuficientes, rescatar medicamentos que nos ayuden a botar toxinas, no solamente dietas. Las dietas detox que están por todo internet no tienen la capacidad de ayudar a desintoxicar o a desbloquear unas fases de detoxificación a nivel hepático. Tenemos otra vez que recurrir muchas veces a suplementos, muchas veces a antioxidantes, muchas veces a medicamentos que nos ayuden a activar esos sistemas. Recuerden que nosotros todos trabajamos con procesos enzimáticos, y esos procesos enzimáticos necesitan cofactores. Y por otro lado están los medicamentos con propiedades biorreguladoras, que se caracterizan fundamentalmente por ser en dosis bajas. Pueden ser, vuelvo y repito, sintéticos o naturales, pero tanto lo sintético como lo natural tiene química. Bien, entonces, ya para finalizar, uno puede manejar a su paciente con un tratamiento eminentemente convencional, o sea, medicamentos sintéticos,
O uno puede manejar al paciente con lo convencional de base, pero hacer un soporte con dosis bajas para facilitar esos procesos que les acabo de decir, la activación mitocondrial, la detoxificación hepática, la mejoría de las mucosas, o puede preferir empezar con bioregulación y dar un soporte convencional, o manejar al paciente eminentemente con dosis bajas y bioregulación. Entonces, en resumen, la medicina bioreguladora de sistemas explora la complejidad de las enfermedades, las redes biológicas que están involucradas en un proceso complejo como lo es una alergia o una infección respiratoria recurrente, la capacidad de autorregulación de nuestro paciente. Las infecciones respiratorias agudas recurrentes ocasionan desbalances en las redes biológicas moleculares e inflamatorias, llevando a patologías alérgicas o degenerativas en el futuro. Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Cómo nosotros podemos prevenir que nuestro paciente en el futuro no repita o no termine con un sistema inmunológico prendido, con una inflamación crónica de bajo grado y una enfermedad degenerativa? La inflamación crónica de bajo grado y los desbalances TH1, TH2 se potencian con las infecciones virales recurrentes. Por eso tenemos infección, alergia, alergia, infección. El tratamiento integral de los factores locales y sistémicos asociados a la inflamación y el adecuado funcionamiento del tracto gastrointestinal son determinantes en la curación y prevención de las enfermedades virales agudas y recurrentes de los procesos alérgicos e infecciosos. Y el entendimiento de la fisiopatología, creo que esos 4 semestres donde nosotros aprendemos básicas tenemos que retomarlos para poder entender bien todos los procesos fisiopatológicos desde el punto de vista molecular. Y la visión en redes permite plantear opciones terapéuticas novedosas. Y los dejo con mis hijos. Muchas gracias.